Hola, soy Elena, y el día que cumplí 28 años, mi suegra me entregó un sobre con los papeles del divorcio en medio de un lujoso restaurante, mientras mi esposo grababa mi reacción con su teléfono para divertirse. A veces, la humillación más grande es la que finalmente te abre los ojos. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan invisible que tu propio dolor se convierte en el entretenimiento de otros? Antes de contarte lo que hice justo después de que me entregaran ese sobre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando se dan cuenta de que el hobby de la esposa silenciosa valía millones. El conflicto no era nuevo, solo que esa noche tuvo un escenario con vista a las luces de Brickell. Durante años, fui la esposa trofeo de Mateo de la Cruz, una pieza más en la colección de una familia que medía el valor de las personas por su apellido y su cuenta bancaria. Yo era la arquitecta talentosa, sí, pero para ellos, especialmente para mi suegra, Isabel, mis ideas no eran más que pasatiempos de una niña rica que jugaba a construir casitas. Mi matrimonio fue una fusión de empresas en sus mentes, no de corazones. Yo aportaba un toque de creatividad que ellos no poseían, y ellos me daban un apellido que, según creían, me abría todas las puertas. Qué equivocados estaban sobre cuáles puertas yo quería abrir. Isabel siempre fue la maestra de la crueldad sutil. Sus regalos eran insultos envueltos en seda, libros de cocina para la arquitecta que soñaba con diseñar rascacielos, o un costoso reloj Cartier con la inscripción: "El tiempo lo cura todo", justo un mes después de que perdí a mi abuelo. Ella me recordaba constantemente que yo era un elemento externo, una extraña sentada en su mesa, comiendo su comida y respirando el aire de su mansión en Coral Gables. Mateo, mi esposo, era su cómplice perfecto. Siempre se ponía de su lado con una sonrisa condescendiente, diciéndome que era demasiado sensible y que no entendía cómo funcionaba nuestra familia. Su lealtad no era hacia mí, su esposa, sino hacia el imperio de la cruz. Esa noche de mi cumpleaños, todo estaba perfectamente orquestado para la humillación final. El restaurante era uno de esos lugares carísimos donde la comida es más arte que alimento y donde la gente va a ver y ser vista. La mesa estaba llena. Los padres de Mateo, sus hermanos, sus esposas, todos sonriendo, levantando sus copas por mi cumpleaños. Me sentí como una extraña en mi propia celebración, un sentimiento que se había vuelto crónico en mi vida. Mateo estaba a mi lado, más pendiente de su celular que de mí, como siempre. Recuerdo el brillo frío de las joyas de Isabel cada vez que movía las manos, un brillo que hacía juego con la frialdad de su mirada. El momento llegó con el postre. Isabel carraspeó, captando la atención de todos. «Elena, querida», dijo con esa voz dulce que usaba para dar los golpes más duros. «Tenemos un regalo muy especial para ti este año, algo que hemos decidido entre todos, por tu bien». Sacó un sobre blanco y pulcro de su bolso de diseñador y lo deslizó sobre la mesa hasta dejarlo frente a mí. Por un segundo, mi corazón se aceleró con una tonta pizca de esperanza. ¿Serían los planos de ese proyecto que tanto anhelaba? ¿Un reconocimiento, por fin? Pero vi a Mateo levantar su teléfono, apuntándome con la cámara, y supe que lo que venía no era un regalo, sino una ejecución pública. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro no había un contrato ni un diseño, sino los papeles del divorcio, ya firmados por Mateo. La primera línea era un golpe seco en el estómago. Mi mirada se levantó y se encontró con la de Isabel, cuya sonrisa era un témpano de hielo. «De parte de todos nosotros», repitió, enfatizando cada palabra. Miré a mi alrededor. Nadie parecía sorprendido. Los hermanos de Mateo miraban sus platos. Sus esposas cuchicheaban entre ellas. Eran actores en una obra de teatro donde yo era la única que no se sabía el guión. Y mi esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme, estaba ahí, filmando mi corazón rompiéndose como si fuera un video viral. En ese instante, algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma que ellos esperaban. El shock inicial, esa ola de dolor y vergüenza que me quemaba la cara, se transformó en una claridad helada.
cortante. Vi la escena desde fuera. La mujer humillada, el esposo cruel, la suegra villana. Era todo tan cliché, tan patético. Para ellos, yo nunca había sido una persona. Fui un proyecto, un accesorio temporal, y mi sufrimiento era el gran final de su espectáculo. Todo el amor que alguna vez sentí por Mateo se evaporó, dejando un vacío frío y duro. Me di cuenta de que no estaba perdiendo una familia, estaba escapando de una jaula dorada. Mi mente se fue a mi abuelo, un constructor que siempre olía a cemento y a trabajo duro. Él me había enseñado a dibujar mis primeros planos en servilletas de papel. Nena, me decía, pueden quitarte todo, pero nunca lo que construyes con tus propias manos y tu propia mente. Asegúrate de que tus cimientos sean tuyos, y de nadie más. Sus palabras resonaron en mi cabeza con la fuerza de una revelación. Ellos creían que me estaban demoliendo, que me dejarían sin nada al quitarme el apellido de la Cruz. Lo que no sabían es que, durante el último año, mientras ellos me ignoraban y se burlaban de mis hobbies, yo había estado construyendo mis propios cimientos en silencio. Con una calma que no sabía que poseía, tomé la pluma Montblanc del saco de Mateo, que él había dejado sobre la silla. No derramé ni una lágrima. Mis manos ya no temblaban. Miré directamente a la cámara de su teléfono, asegurándome de que capturara mi rostro sereno. Luego, con la firma más clara y firme de mi vida, firmé los papeles del divorcio sobre la mesa, junto a mi pastel de cumpleaños intacto. Deslicé el sobre de vuelta hacia Isabel y dije, con una voz que sonó sorprendentemente fuerte: «Gracias. Es el mejor regalo que podría haber deseado». La sonrisa de Isabel se congeló, y por primera vez en la noche, Mateo bajó el teléfono, confundido. El juego había cambiado, y ellos aún no lo sabían. Me levanté de la mesa, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando la explosión, las lágrimas, el drama que les daría de qué hablar durante semanas. Pero no les di esa satisfacción. Miré a Isabel, cuya sonrisa de victoria se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad. Luego miré a Mateo, que por fin había bajado el teléfono y me miraba como si fuera una extraña, como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía. La mujer que él creía haber destruido había desaparecido en el instante en que mi firma tocó ese papel. En su lugar, había una calma gélida, una certeza que me anclaba al suelo. Puse mi servilleta de lino perfectamente doblada junto a mi plato, y, sin decir una palabra más, me di la vuelta y comencé a caminar. Cada paso que daba para salir de ese restaurante era como romper un eslabón de una cadena invisible que me había atado durante años. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de confusión y rabia. Esperaban que corriera, que me derrumbara en el estacionamiento, que les diera el espectáculo que habían pagado con su cena de lujo, pero caminé con la cabeza en alto, pasando junto a mesas de extraños que reían y bebían, ajenos al terremoto que acababa de ocurrir en mi vida. El ballet me trajo mi auto, un modesto Audi que siempre había sido motivo de burla para ellos, acostumbrados a sus Porsches y Bentleys. Le di una propina generosa. Le sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa se sintió genuina. Era la sonrisa de alguien que acababa de ser liberada de una sentencia. Mientras conducía por las calles iluminadas de Miami, no me dirigí a la mansión de Coral Gables que ellos llamaban hogar. Ese lugar nunca había sido el mío. Era un museo frío lleno de muebles caros y silencios incómodos. En cambio, me dirigí a un pequeño apartamento en Wynwood que había alquilado en secreto hacía 3 meses con el dinero que había ganado de un par de proyectos de diseño freelance. Nadie sabía de su existencia. Era mi santuario, mi plan de escape, mi prueba de que una parte de mí siempre supo que este día llegaría. El contraste era abrumador. Dejaba atrás una propiedad de millones de dólares por un espacio de 60 metros cuadrados, con paredes de ladrillo visto y una vista a un mural colorido. Y nunca me había sentido tan rica. Dentro de mi pequeño refugio, el silencio era diferente. No era el silencio tenso y opresivo de la mansión de la Cruz, sino un silencio pacífico, que me pertenecía.
Me quité los tacones de diseñador que me habían regalado para preencajar y los dejé caer al suelo con un ruido sordo y satisfactorio. Me senté en el sofá, que había comprado de segunda mano y retapizado yo misma, y me permití sentirlo todo. No sentí tristeza por Mateo. Sentí una profunda pena por la mujer que había sido, la que se había encogido para caber en su mundo, la que había silenciado su propia voz para no molestar. Esa mujer había muerto esa noche en ese restaurante, entre el pastel de cumpleaños y los papeles de divorcio. Mi mente voló a un verano en su yate, anclado cerca de las Bahamas. Yo estaba emocionada, mostrándoles a todos en mi iPad un concepto para un complejo residencial ecológico que había diseñado, con techos verdes y recolección de agua de lluvia. Isabel lo miró por encima de sus gafas de sol de Bulgari y soltó una risita. ¡Qué adorable, Elenita! Siempre con tus dibujitos, dijo, antes de volverse hacia sus amigas para hablar del último bolso de Hermès que había comprado. Mateo, a mi lado, simplemente me dio una palmadita en la espalda y dijo, «Déjalo, amor. No es el momento para hablar de trabajo». Sentí cómo la sangre me subía a la cara, la humillación quemándome por dentro. No era trabajo para ellos, era un dibujito, un pasatiempo lindo de la esposa aburrida. Ese recuerdo me ancló de nuevo en el presente. La humillación de esa noche no era un acto aislado, sino la culminación de miles de pequeños cortes, de insultos velados y de una condescendencia constante que me había despojado de mi identidad profesional y personal. Ellos no solo me veían como inferior, necesitaban que yo fuera inferior para mantener su propia jerarquía familiar intacta. Mi talento no era una ventaja para la familia, era una amenaza para el ego de Isabel y para la comodidad de Mateo. Se habían casado no con una arquitecta, sino con la idea de una esposa sumisa y decorativa, y se frustraron cuando se dieron cuenta de que yo tenía mis propios planos, mis propios diseños para mi vida. Mi teléfono vibró sobre la mesita de centro. Era Mateo. Una serie de mensajes furiosos. ¿Dónde estás? ¿Qué fue esa escena? Dejaste a mi madre en ridículo. Tienes que volver y disculparte. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía. Ni una pizca de remordimiento. Solo preocupación por su imagen, por el ego herido de su madre. La claridad que sentí en el restaurante se intensificó. Leí sus palabras y no sentí dolor, ni siquiera rabia. Sentí lástima por él, por su incapacidad de ver más allá de la sombra de su familia. Sin dudarlo, bloqueé su número. Luego bloqueé a Isabel y al resto de la familia de la Cruz. Fue como cerrar una puerta de acero. El sonido del clic digital fue el punto final más liberador de mi vida. Durante el último año, mientras ellos me trataban como un mueble caro, yo había canalizado toda esa frustración y soledad en mi trabajo. Las noches que Mateo pasaba fuera, con clientes, o las tardes en que Isabel me ignoraba en las reuniones familiares, yo las pasaba en mi pequeño estudio improvisado en la mansión, dibujando, diseñando, creando. Desarrollé un sistema de construcción modular sostenible que reducía los costos y el impacto ambiental. Un concepto revolucionario que la empresa de la Cruz, con su enfoque en el lujo ostentoso y tradicional, nunca entendería. Ese hobby, esos dibujitos, se habían convertido en mi obsesión, en mi salvación silenciosa. Recordé con una punzada de ira la vez que le expliqué a Mateo mi idea sobre las fachadas cinéticas que se adaptaban al sol para optimizar la energía. Él me escuchó a medias mientras revisaba su Rolex, murmuró un «Qué interesante, cariño», y cambió de tema. 3 semanas después, en una cena de negocios a la que me obligaron a asistir, escuché a su padre, el gran Ricardo de la Cruz, presentar una versión diluida y malinterpretada de mi idea como la próxima gran innovación de la compañía. Me quedé helada. Mateo me vio y simplemente encogió los hombros, como diciendo, así son los negocios. Me estaban robando no solo mi voz, sino también mi mente, y esperaban que sonriera y aplaudiera. Por un momento, sentada en la soledad de mi nuevo apartamento, el miedo intentó abrirse paso. Eran los de la Cruz.
Tenían el dinero y el poder para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Podrían asegurarse de que ninguna firma de arquitectura en Miami me contratara. Podrían manchar mi nombre, llamarme inestable, vengativa. La magnitud de lo que estaba haciendo me golpeó de repente. Estaba sola, enfrentándome a un imperio. La duda era una serpiente fría que se enroscaba en mi estómago. ¿Y si mi abuelo se había equivocado? ¿Y si mis cimientos no eran lo suficientemente fuertes para soportar la tormenta que se avecinaba? Pero entonces, la voz de mi abuelo resonó en mi memoria, tan clara como si estuviera a mi lado. Nena, el miedo construye muros, pero el talento construye imperios. Que no te digan nunca cuánto valen tus ladrillos. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y abrí mi laptop. Allí estaba todo, organizado en carpetas seguras, los documentos de registro de mi propia firma, Cimientos Innovadores, LLCE, las copias de las solicitudes de patente para cada uno de mis diseños modulares y tecnologías sostenibles, presentadas hacía meses, y el borrador final de un contrato con Horizon Properties, el principal competidor de los de la Cruz, que estaba desesperado por una ventaja innovadora. El juego no acababa de empezar esa noche. Llevaba empezado más de un año, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. La primera mañana en mi apartamento de Wynwood fue extrañamente silenciosa. Me desperté no con el murmullo de los jardineros en los terrenos de la mansión, sino con el sonido distante de un tren y el aroma del café que yo misma había preparado en una cafetera barata. Me senté junto a la ventana, observando a un artista retocar un mural en el edificio de enfrente. Por primera vez en años, el aire que respiraba se sentía mío. No había una agenda dictada por Isabel, ni la presión de tener que vestirme y actuar de una manera específica. Era solo yo, Elena, con una taza de café en las manos y un futuro incierto pero propio. Esa paz, sin embargo, era frágil. Sabía que era la calma antes de que el Imperio de la Cruz se diera cuenta de que una de sus posesiones más valiosas había escapado, y que no se quedarían de brazos cruzados. La ofensiva comenzó al segundo día. Mi teléfono, que había estado en silencio, empezó a vibrar con llamadas de números desconocidos. Luego, mensajes de amigos en común, todos con el mismo guión. ¿Estás bien? Mateo está destrozado. Isabel está muy preocupada por ti. Era una campaña de manipulación orquestada, diseñada para hacerme sentir culpable, para aislarme y obligarme a volver al redil. Cada mensaje era una pequeña aguja, un recordatorio de la red de control que habían tejido a mi alrededor. Pero el veneno ya no hacía efecto. Leía sus palabras y solo veía una estrategia, no una preocupación genuina. No respondía a ninguno. En su lugar, seguí trabajando, sumergiéndome en los planos y los cálculos de mi proyecto con Horizon Properties. Mi trabajo era mi escudo. Al tercer día, contraté a una abogada. No una de las firmas corporativas que los de la Cruz tenían en su bolsillo, sino una mujer llamada Sofía Vargas, conocida por ser una tiburona en litigios de propiedad intelectual. Me la había recomendado un antiguo profesor. Cuando le conté la historia en su oficina con vistas a la bahía, sin omitir los dibujitos ni los diseños robados, sus ojos brillaron con una mezcla de indignación y entusiasmo. Señora de la Cruz, comenzó, y la interrumpí. Solo Elena, le dije. El apellido es de ellos. Ella sonrió. Elena. Ellos creen que tienen todo el poder porque tienen el dinero, pero tú tienes algo más valioso. La idea original. Y en este país, eso vale oro. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esta lucha. Tenía a alguien en mi esquina que entendía el verdadero valor de lo que me habían quitado. Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Sofía se movió rápido, asegurándose de que cada patente estuviera blindada y preparando la documentación para la reunión de divorcio. Mientras tanto, yo me reunía en secreto con el equipo de Horizon Properties. Eran lo opuesto a los de la Cruz, jóvenes, innovadores, hambrientos. Cuando les presenté mi sistema de construcción modular, sus ingenieros se quedaron boquiabiertos. No me trataron como a una esposa con un hobby, sino como a la profesional que era.
Firmamos un acuerdo preliminar que valía más de lo que jamás habría visto en mi acuerdo prenupcial. Cada firma, cada apretón de manos, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Me sentía viva, electrizada por el peligro y la posibilidad. La inevitable confrontación llegó una tarde, sin previo aviso. Estaba revisando unos renders cuando el portero de mi edificio me llamó por el intercomunicador. «Señorita, hay un hombre aquí abajo, un tal Mateo de la Cruz. Dice que es su esposo y que necesita verla urgentemente». El corazón me dio un vuelco. Miré por la ventana y lo vi allí, apoyado contra su Porsche 911 color grafito, luciendo fuera de lugar entre las paredes de colores y la gente en bicicleta. Su presencia era una mancha de arrogancia y privilegio en mi nuevo mundo. ¿Cómo me había encontrado? Probablemente contrató a un investigador privado. El dinero podía comprarlo casi todo. Por un instante, el miedo me paralizó. El viejo instinto de ceder, de evitar el conflicto, me susurró al oído. Respiré hondo, recordando las palabras de mi abuelo y la mirada de suficiencia de Isabel. Apreté el botón del intercomunicador. «Dígale que no estoy disponible», respondí con una voz que sonó mucho más firme de lo que me sentía. Hubo una pausa. Pude imaginar la incredulidad en el rostro de Mateo. El portero carraspeó. «Señorita, él insiste. Dice que no se irá hasta que hable con usted». La arrogancia. La certeza de que su voluntad siempre debía prevalecer. La ira reemplazó al miedo. Esto no era una petición. Era una orden. Caminé hacia el ascensor, no para bajar a verlo, sino para confirmar que el portero no cedería. A través de las cámaras de seguridad del vestíbulo, lo vi discutiendo, gesticulando con su teléfono, probablemente amenazando con llamar a sus abogados. La burbuja de poder en la que vivía era tan gruesa que no podía concebir un no. Decidí cortar esto de raíz. Tomé mi teléfono y le envié un único mensaje de texto a su número, que había desbloqueado momentáneamente para este propósito. «Mateo, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi abogada, Sofía Vargas. Te enviaré su contacto. Si vuelves a aparecer en mi casa o en mi lugar de trabajo, lo consideraré acoso y tomaré medidas legales». Le di a enviar y observé su reacción en la pantalla de seguridad. Sacó su teléfono, leyó el mensaje y su rostro pasó de la ira a la más absoluta confusión. Me miró directamente a la cámara del vestíbulo, como si supiera que lo estaba viendo. Su expresión no era la de un esposo herido, sino la de un empresario que acaba de darse cuenta de que ha sido superado en una negociación. Él no entendía este nuevo lenguaje. Medidas legales, abogada, acoso. Esas eran palabras que su familia usaba contra otros, no las que se usaban contra ellos. Se quedó allí parado por un largo minuto, procesando la información. Luego, con un gesto de frustración, se metió en su Porsche y se fue, haciendo chillar los neumáticos en una demostración patética de poder perdido. Ver ese auto de lujo alejarse a toda velocidad de mi calle modesta fue una victoria silenciosa. No había gritado, no había llorado, no había hecho una escena. Simplemente había establecido un límite, claro y profesional. Había cambiado las reglas del juego. Ya no éramos marido y mujer teniendo una pelea. Éramos dos partes en un conflicto legal, y yo acababa de demostrarle que estaba preparada para la guerra. Esa noche, el equipo de Horizon Properties me llamó. Querían adelantar la firma del contrato final. El proyecto insignia de la Cruz, el lujoso complejo Solstice Bay, había anunciado su innovador diseño de fachadas vivas, una copia barata y mal ejecutada de mi tecnología patentada. «Quieren ganarnos la partida», me dijo el CEO de Horizon, «pero no saben que la clave de esa tecnología no la tienen ellos. La tienes tú, Elena. Estamos listos para hacer un movimiento. ¿Estás con nosotros?» El momento había llegado. La noticia me heló la sangre, pero también encendió un fuego en mi interior. No solo me habían humillado, me habían robado, y estaban a punto de construir su próximo monumento al lujo sobre los cimientos de mi mente. Colgué el teléfono y miré el horizonte de Miami desde mi ventana. Las luces de los rascacielos brillaban como diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro.
Durante años, había admirado esos edificios, soñando con añadir el mío a ese horizonte. Los de la Cruz habían intentado reducir ese sueño a un simple pasatiempo. Ahora, su mayor proyecto, el que consolidaría su legado, dependía de la mujer a la que habían desechado en una cena de cumpleaños. La ironía era casi poética. Sofía me había enviado un correo electrónico con la fecha y hora de la reunión para finalizar el divorcio. En una semana, en la sala de conferencias de su prestigioso bufete, el escenario estaba listo. La tensión era casi insoportable, pero debajo de ella, por primera vez, sentía una base sólida bajo mis pies. Eran mis propios cimientos, y estaban a punto de hacer temblar su mundo. La semana previa a la reunión fue un limbo silencioso y tenso. Después de la visita fallida de Mateo a mi apartamento, la familia de la Cruz se replegó. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni intentos de manipulación a través de amigos en común. Era un silencio antinatural, como el aire quieto y pesado que precede a un huracán. Sabía que no se habían rendido. Estaban reagrupándose, preparando su propia estrategia legal, probablemente convencidos de que yo era solo una esposa herida buscando una compensación económica mayor. Usé cada hora de ese silencio para fortalecer mis defensas. Pasé los días con Sofía, mi abogada, repasando cada detalle, cada documento, cada posible escenario. Por las noches, en la soledad de mi apartamento, la adrenalina y el miedo luchaban por el control de mi cuerpo. Pero cada vez que el pánico intentaba asomarse, recordaba la cara de Mateo filmándome. Esa imagen era mi ancla, el recordatorio brutal de por qué no podía dar marcha atrás. Las reuniones con Sofía en su oficina de cristal con vistas a la bahía se convirtieron en mi santuario. Ella era todo lo que yo aspiraba a ser. Implacable, brillante y absolutamente segura de su poder. Extendió sobre la enorme mesa de caoba los pilares de mi nueva vida, las copias certificadas de mis patentes, el contrato multimillonario con Horizon Properties y un borrador de la orden de cese y desistimiento contra De la Cruz Developments por el uso no autorizado de mi propiedad intelectual en su proyecto Solstice Bay. Elena, me dijo, mirándome por encima de sus gafas, van a intentar hacerte sentir pequeña. Te llamarán emocional, irracional, vengativa. Usarán tu historia compartida para desarmarte. No puedes permitirlo. Hoy no eres la esposa. Eres la dueña de la tecnología que puede hundir su proyecto más importante. No lo olvides ni por un segundo. Sus palabras no eran solo un consejo legal, eran una armadura. La noche antes de la reunión, la duda me asaltó como un ladrón en la oscuridad. Mientras ordenaba mis papeles sobre la pequeña mesa del comedor, me encontré con una vieja foto de nuestra luna de miel en Italia. Estábamos en un pequeño bote en el lago de Como. Mateo me rodeaba con el brazo y ambos reíamos a carcajadas, ajenos a la cámara. Por un instante, recordé al hombre del que me había enamorado, el que me citaba a Neruda y me prometía que construiríamos nuestro propio mundo, lejos de la influencia de su familia. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Estaba destruyendo cualquier posibilidad de recordar algo bueno? ¿Me había convertido en la clase de persona fría y calculadora que tanto despreciaba en Isabel? El peso de mi decisión me aplastó, y por un momento, la idea de llamar a Sofía y aceptar cualquier acuerdo con tal de terminar con todo me pareció tentadora. Fue entonces cuando, buscando una carpeta vacía, abrí una caja de cartón con viejos cuadernos de bocetos. En uno de ellos, de hacía unos 2 años, encontré los primeros borradores de la casa que soñaba construir para nosotros. Una casa con un estudio para mí y una bodega para él. Recordaba habérselo mostrado una noche, lleno de ilusión. Mis dedos pasaron por las páginas, y en la esquina inferior de un dibujo detallado de la fachada, vi una mancha de café y debajo, una nota casi borrada, escrita con la letra apresurada de Mateo. No era para mí. Decía, «Mamá, mira el nuevo dibujito de Elena. Adorable, ¿verdad?» La palabra dibujito, el mismo término condescendiente que Isabel usaba. No era un desliz, era un patrón, una burla compartida a mis espaldas.
La foto del lago de Como perdió todo su color. La duda se evaporó, reemplazada por una rabia fría y lúcida. Él nunca había estado de mi lado. Siempre fui parte del espectáculo. La mañana de la reunión, me vestí con una intención deliberada. Dejé en el armario los vestidos de diseñador y los zapatos caros que formaban parte del uniforme de la señora de la Cruz. En su lugar, elegí un pantalón de corte impecable, una blusa de seda color marfil y un blazer estructurado. Era un atuendo que transmitía autoridad sin necesidad de logotipos. Era el uniforme de Elena, la arquitecta. Mientras me miraba en el espejo, no vi a la mujer humillada del restaurante. Vi a una extraña familiar, una versión de mí misma que había estado dormida durante años. Vi la determinación en mis ojos, una calma que venía no de la ausencia de miedo, sino de la certeza de estar haciendo lo correcto. Mi abuelo solía decir que la mejor estructura es la que parece simple, pero puede soportar cualquier tormenta. Ese día, yo era esa estructura. Conduje mi Audi hacia el centro de la ciudad, con el sol de la mañana reflejándose en los rascacielos. Cada edificio era un testimonio del poder y la ambición, el mismo poder que los de la Cruz habían usado para mantenerme a raya. Pero ese día, el horizonte de Miami no me intimidaba, me inspiraba. Puse una lista de reproducción de música instrumental, la misma que escuchaba cuando trabajaba hasta tarde en mis proyectos, concentrada y en mi elemento. El viaje se sintió como un ritual de transición, dejando atrás los suburbios opulentos y silenciosos de Coral Gables, y dirigiéndome hacia el corazón palpitante de los negocios, donde las batallas se ganaban con estrategia y hechos, no con apellidos y apariencias. Cuando estacioné en el garaje subterráneo del edificio de Sofía, sentí que había llegado a mi verdadero territorio. La sala de conferencias estaba en el piso 40, un espacio minimalista con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la bahía de Biscayne. El silencio era casi reverencial, roto solo por el suave murmullo del aire acondicionado. Sofía ya estaba allí, esperándome con 2 tazas de café. Nos sentamos en un extremo de la larga mesa de madera oscura, colocando mis documentos en una pila ordenada frente a mí. El escenario era imponente, diseñado para hacer que cualquiera se sintiera pequeño. Pero mientras miraba la ciudad extendiéndose bajo mis pies, me sentí extrañamente en casa. Este era el mundo con el que siempre había soñado, un mundo de grandes proyectos y decisiones importantes. Los de la Cruz me habían negado la entrada a este mundo, y ahora yo los había convocado a mi terreno. Los minutos se arrastraron con una lentitud tortuosa. Cada tic-tac del reloj en la pared parecía amplificar el latido de mi corazón. Repasé mentalmente el plan con Sofía una última vez. No habría acusaciones emocionales ni reproches. Dejaríamos que los documentos hablaran por sí mismos. Mi papel era permanecer en calma, serena, inquebrantable. Sofía me dio una última instrucción, su voz firme y tranquila. Van a mirarte esperando ver debilidad, esperando que te quiebres. No les des nada. Tu silencio será más poderoso que cualquier grito. Recuerda, Elena, hoy tú controlas cada pieza de este tablero. Asentí, tomando un sorbo de café. Mis manos estaban frías, pero firmes. Estaba lista. A las 10 en punto, los vi a través del cristal. Mateo, Isabel y su abogado, un hombre mayor con un traje caro y una expresión de superioridad permanente. Isabel caminaba como si el edificio le perteneciera, con su bolso Birkin colgado del brazo como un arma. Mateo la seguía, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Evitó mi mirada cuando entraron en la sala, sentándose en el lado opuesto de la mesa, creando una distancia física que reflejaba el abismo que ahora nos separaba. No me saludaron, simplemente se sentaron, proyectando un aura de impaciencia, como si estuvieran allí para resolver un problema molesto antes de pasar a cosas más importantes. Todavía me veían como un dibujito, un detalle insignificante en su gran diseño. Su abogado, el señor Morales, carraspeó y comenzó a hablar con un tono paternalista y condescendiente. Bueno, estamos aquí para finalizar este desafortunado asunto de la manera más civilizada posible. Los de la Cruz han preparado una oferta de acuerdo muy generosa,
considerando las circunstancias, para asegurar que Elena quede bien atendida. Mientras hablaba, Isabel examinaba su manicura con aburrimiento fingido, y Mateo miraba fijamente un punto en la mesa. Estaban ejecutando un guión que habían ensayado 1000 veces. Dejaron que Morales terminara su discurso sobre su magnanimidad. Cuando terminó, se hizo un silencio. Me miraron, esperando mi respuesta. Mi gratitud, quizás mis lágrimas. En lugar de eso, miré a Sofía y asentí levemente. Ella deslizó suavemente la primera carpeta a través de la mesa. El juego acababa de comenzar. La carpeta era delgada, de un color azul corporativo. Sofía no la abrió. Simplemente la dejó en el centro de la mesa. Un objeto silencioso que alteró por completo la atmósfera de la sala. El señor Morales la miró como si fuera un insecto molesto. ¿Y esto qué es?, preguntó con un suspiro, como si estuviéramos perdiendo su valioso tiempo. Isabel soltó una risita contenida, un sonido agudo y condescendiente. Por favor, no alarguemos esto. Mi hijo y yo tenemos un almuerzo importante. Mateo seguía sin mirarme, sus ojos fijos en el patrón de la madera de la mesa. La arrogancia de ellos era tan densa que casi se podía tocar. Una pared invisible que creían que los protegería de cualquier cosa. No sabían que yo había traído una demoledora. Esto, dijo Sofía con una calma glacial que cortó el aire, son los documentos de constitución de una empresa. Se llama Cimientos Innovadores, LLC. Fue registrada hace 6 meses. La única propietaria y directora ejecutiva es mi clienta, Elena. El señor Morales frunció el ceño, confundido. Isabel dejó de sonreír. Su mirada se movió de la carpeta a mí, y por primera vez vi una chispa de genuina curiosidad, mezclada con irritación. Probablemente pensó que era algún tipo de táctica de negociación barata. Un pequeño negocio que yo había montado para reclamar más dinero. La idea de que yo pudiera ser una empresaria por derecho propio era tan ajena a su universo que ni siquiera la consideraba como una posibilidad real. Sofía deslizó una segunda carpeta sobre la mesa, mucho más gruesa que la primera. Aterrizó con un ruido sordo y definitivo. ¿Y estas?, continuó, su voz manteniendo el mismo tono uniforme y letal. Son las copias certificadas de las patentes registradas a nombre de la señora Elena, y por extensión, de su empresa. Hay patentes para un sistema de construcción modular sostenible, una tecnología de fachada cinética que se adapta a la luz solar para optimizar la energía y un compuesto de hormigón ecológico. ¿Les suena familiar alguno de estos conceptos? Mateo levantó la cabeza bruscamente, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el primer destello de pánico. Recordó todas las veces que le hablé de mis ideas, y él me ignoró. El abogado de ellos, Morales, finalmente pareció entender que esto no era un simple divorcio. Abrió la carpeta de las patentes, y sus ojos se movieron rápidamente sobre la primera página. Su rostro profesional se descompuso, reemplazado por una máscara de incredulidad. Isabel intentó mantener la compostura. «Esto es absurdo», siseó, su voz perdiendo su melodía condescendiente. «Son solo ideas, dibujos que hacía en su tiempo libre. No tienen ningún valor». La palabra dibujos resonó en la sala, la misma palabra que habían usado para humillarme durante años. Pero esta vez no me hirió. Esta vez, sonaba como el lamento de alguien que se da cuenta de que ha tirado a la basura un billete de lotería ganador. Mi mente voló a la nota que había encontrado en mi cuaderno de bocetos. «Mamá, mira el nuevo dibujito de Elena. Adorable, ¿verdad?». La complicidad en esa burla, la crueldad compartida a mis espaldas, se materializó en la sala. Ya no era un recuerdo doloroso, sino la pieza clave de mi evidencia. Ellos mismos habían establecido el valor que le daban a mi trabajo: 0. Y ahora, esos dibujitos estaban encuadernados, sellados y protegidos por la ley federal, transformados en activos tangibles que valían millones. El silencio de Mateo era lo más elocuente. No me miraba a mí, miraba a su madre, y en su rostro había una acusación silenciosa.
La comprensión de que la arrogancia de ella los había llevado directamente a esta trampa. Sofía dejó caer la última pieza, no una carpeta, sino un único documento doblado. Lo deslizó frente a Morales. Y este es un acuerdo de licencia preliminar. La semana pasada, Cimientos Innovadores firmó un contrato de exclusividad con Horizon Properties para el desarrollo de su nuevo complejo de lujo en la costa. El nombre de su principal competidor colgó en el aire como una sentencia de muerte. Morales palideció visiblemente. Isabel ahogó un grito, su mano volando hacia su collar de perlas. El almuerzo importante había sido olvidado. En ese instante, el único negocio que importaba en el mundo era el que se estaba desmoronando sobre esa mesa de conferencias. Como saben, continuó Sofía, ahora dirigiéndose directamente a Isabel y Mateo, ignorando a su abogado. El proyecto insignia de la Cruz Developments, Solstice Bay, se basa en una supuesta fachada viva y un diseño eco-innovador. Curiosamente, esas innovaciones son idénticas a las tecnologías patentadas por mi clienta, lo que significa que su proyecto de $500 millones está actualmente en violación directa de múltiples patentes. No pueden colocar un solo ladrillo más sin una licencia de Cimientos Innovadores. Y dada la exclusividad con Horizon, bueno, pueden imaginar que el precio de esa licencia, si es que se ofrece, será considerable. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia. La máscara de Isabel se hizo añicos. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa bajo su costoso maquillaje. Su sonrisa de superioridad se había disuelto en una mueca rígida, sus labios apretados en una línea delgada y blanca. Su mano, que antes jugueteaba con su bolso Birkin, ahora lo agarraba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba los papeles sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. No miraba a nadie, solo al abismo que se había abierto bajo sus pies. La matriarca que controlaba cada aspecto de su imperio, la mujer que me había desechado como a un objeto sin valor, acababa de perder el control de la manera más absoluta y pública posible. Su silencio era la confesión más ruidosa de su derrota. Mateo, por otro lado, finalmente me miró. No había ira en sus ojos, ni confusión, solo una devastación pura y abrumadora. Era la mirada de un hombre que no solo veía un desastre financiero, sino que entendía, en ese preciso instante, la magnitud total de lo que había perdido. No había perdido a una esposa sumisa. Había desechado a la socia que podría haber salvado su legado. Había filmado la destrucción de su propio futuro para entretener a su madre. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, y por un segundo, pareció que iba a decir algo, mi nombre quizás, pero no salió ninguna palabra. El hombre que siempre tenía una respuesta condescendiente, una excusa fácil, se había quedado completamente mudo. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, clara y sin un ápice de temblor. Miré directamente al señor Morales, que seguía boquiabierto, y luego a Isabel. Sobre su oferta generosa, dije, haciendo una pausa para que las palabras calaran, creo que ahora los términos los pondré yo. No había triunfo en mi voz, solo la simple declaración de un hecho. El poder en la sala había cambiado de bando, de forma tan decisiva e irrevocable como la marea. La mujer que habían intentado borrar era ahora la única persona que podía decidir si su imperio se mantenía a flote o se hundía en el fondo de la bahía. Sin esperar respuesta, me levanté. Sofía hizo lo mismo, recogiendo nuestras cosas con una eficiencia serena. Dejé mi taza de café a medio beber sobre la mesa, un pequeño y silencioso punto final a nuestra vida juntos. Mientras caminaba hacia la puerta, no miré hacia atrás. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, pero no me importaba. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era el único ruido en la sala, un ritmo constante y seguro que me alejaba de mi pasado y me llevaba hacia el horizonte que ahora me pertenecía. La vista panorámica de Miami ya no era un recordatorio de su poder, sino un lienzo en blanco para el mío. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic.
sellando su humillación en esa sala de cristal y dejándome a mí, por fin, en la libertad del cielo abierto. La caminata desde la sala de conferencias hasta el ascensor fue la más larga y corta de mi vida. Sofía y yo no hablamos. El único sonido era el clic de nuestros tacones sobre el suelo de mármol. Una vez dentro del ascensor, las puertas espejadas se cerraron, reflejando mi rostro, tranquilo, sereno, un extraño para la mujer que había entrado allí una hora antes. Sofía finalmente rompió el silencio. «Van a llamar», dijo, no con triunfo, sino con la certeza de un jugador de ajedrez que acaba de decir «jaque mate». No tienen otra jugada. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, la brillante luz del sol de Miami me golpeó, y por primera vez, no se sintió abrasadora, se sintió como un foco de atención. Había entrado en ese edificio como la esposa de Mateo de la Cruz. Salí como Elena, la directora ejecutiva de Cimientos Innovadores. La llamada llegó esa misma tarde. Sofía me la reenvió por audio. Era la voz del señor Morales, despojada de toda su arrogancia paternalista. Tartamudeaba, ofrecía una reconsideración del acuerdo de divorcio, un número con 6 ceros que, un mes antes, me habría parecido una fortuna. Ahora, sonaba a un insulto. Era el dinero del pánico, no el del respeto. Dile que mi respuesta es no, le escribí a Sofía. Mi empresa no está a la venta, y mi divorcio no es una negociación de activos. Que preparen una oferta para licenciar mi tecnología. Y que sea una oferta seria. Colgué y volví a mis planos. La vibración de mi teléfono con las respuestas desesperadas de Sofía se convirtió en un ruido de fondo. El zumbido de un mundo que se desmoronaba mientras el mío se construía. 2 días después, firmé el contrato final con Horizon Properties. No hubo champán caro ni una cena de celebración en un restaurante de lujo. Lo firmamos en una sala de juntas llena de ingenieros y arquitectos, sobre una mesa cubierta de renders y muestras de materiales. El CEO, un hombre llamado David Chen, me dio la mano con una firmeza que transmitía respeto. Elena, bienvenida a bordo. Estamos ansiosos por construir el futuro contigo. Nadie mencionó mi apellido de casada. Nadie preguntó por mi divorcio. Solo hablaron de mis ideas, de mis diseños, de la revolución que íbamos a empezar. Por primera vez en mi vida profesional, no era la esposa de, sino la experta en la sala. El café de poliestireno que bebí ese día supo mejor que cualquier vino de la bodega de los de la Cruz. La noticia del estancamiento del proyecto Solstice Bay se filtró a la prensa financiera de Miami en menos de una semana. Primero fue un rumor en un blog de bienes raíces, luego una nota en el Miami Herald. De la Cruz Developments detiene su proyecto estrella por complicaciones de diseño, decía el titular. Las complicaciones eran yo. Imaginé a Isabel leyendo ese artículo en el desayuno, en su terraza con vistas a los jardines impecables de su mansión. La humillación que habían diseñado para mí en un restaurante se había convertido en un espectáculo público para toda la ciudad, con su legado y su reputación en juego. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigos curiosos, pero ahora no preguntaban si yo estaba bien. Querían saber si los rumores sobre los de la Cruz eran ciertos. El inevitable mensaje de voz de Mateo llegó una noche. Duraba casi 5 minutos. Era un monólogo caótico de disculpas, acusaciones y súplicas. Culpó a su madre, a la presión, a su propia estupidez. No entiendes, Elena. Esto nos va a destruir. A la familia. ¿Es eso lo que quieres? Luego cambió de tono, intentando recordarme nuestro viaje a Italia, las promesas que nos hicimos, pero sus palabras sonaban huecas, memorizadas de una película romántica. No hablaba del dolor que me causó, sino del desastre financiero que yo había provocado. Escuché hasta el final, sin sentir ni rabia ni tristeza, solo un vacío inmenso donde antes había amor. Cuando terminó, borré el mensaje. Ni siquiera consideré responder. No había nada que decir. Él seguía pensando en ladrillos y cemento, y yo ya estaba diseñando rascacielos. 6 meses después, mientras supervisaba los cimientos de nuestro primer edificio en Edgewater,
Vi un rostro familiar en un café al otro lado de la calle. Era Isabel. Estaba sola, revolviendo un café con una mano temblorosa. No llevaba sus joyas llamativas ni su ropa de diseñador impecable. Parecía pequeña. El aura de poder y control que siempre la había rodeado se había desvanecido. La gente pasaba a su lado sin reconocerla. La matriarca del Imperio de la Cruz se había convertido en una mujer anónima en una cafetería cualquiera. Nuestros ojos se encontraron por un segundo a través del cristal. No hubo odio en su mirada, solo un cansancio profundo, el de alguien que ha perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Aparté la vista y volví a mi trabajo. Su castigo no fue la ruina financiera, sino la irrelevancia. El proyecto Aria Sustainable Living fue un éxito rotundo. Se convirtió en el nuevo estándar de construcción de lujo consciente en el sur de la Florida. Mi rostro, mi nombre real, apareció en Architectural Digest y Forbes. Me entrevistaron no sobre mi divorcio, sino sobre mi visión del futuro de la arquitectura urbana. En las fotos, no posaba en galas benéficas con un vestido de seda, sino en el lugar de la construcción, con un casco blanco y botas de seguridad, rodeada de mi equipo. Cada viga de acero que se levantaba, cada panel de vidrio que se instalaba, era una refutación a los años de menosprecio. Mi abuelo me dijo que construyera mis propios cimientos. Nunca imaginé que serían tan altos, tan visibles, tan innegablemente míos. Finalmente, los de la Cruz no tuvieron más opción que rendirse. La negociación final fue brutalmente corta. A través de nuestros abogados, aceptaron todos mis términos. No solo pagaron una suma astronómica por una licencia limitada de mi tecnología para poder salvar lo que quedaba de su proyecto, sino que se vieron obligados a emitir un comunicado de prensa. En él, reconocían a la arquitecta Elena como la mente creadora detrás de la innovación fundamental de Solstice Bay. Ver mi nombre, sin su apellido, impreso en un documento oficial de su empresa, fue la verdadera victoria. El dinero fue a una cuenta bancaria. La restitución de mi identidad fue directamente a mi alma. Fue el punto final. La firma en el papel que realmente importaba. Esa noche no salí a celebrar. En cambio, me quedé en mi apartamento de Wynwood, que ahora había comprado y rediseñado por completo. Desde mi balcón, podía ver las luces del Aria Sustainable Living brillando en el horizonte, un nuevo punto de luz en la constelación de Miami. Abrí una caja de madera que había pertenecido a mi abuelo y saqué su vieja escuadra de metal, gastada por el uso. La sostuve en mis manos, sintiendo el frío del metal y el calor de su legado. No había rencor ni deseo de venganza en mi corazón, solo una paz profunda y tranquila. Habían intentado demoler mi mundo, sin darse cuenta de que solo me obligaron a revisar los planos y construir algo mucho más fuerte, en un terreno que era, indiscutiblemente, mío. Y desde esa altura, la vista era increíble. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que aprendí en todo este proceso es que tu valor no está en el apellido que llevas, ni en la casa en la que vives, ni en la aprobación de las personas que se supone que deben amarte. Tu verdadero valor, ese que nadie te puede quitar, se construye en silencio, en las horas que dedicas a tu pasión, en la fe que pones en tus propias ideas, cuando el mundo te dice que son solo dibujitos. Ellos pensaron que al quitarme el apellido de la Cruz me dejaban sin nada, pero en realidad me estaban devolviendo mi propio nombre. Me dieron la libertad de ser simplemente Elena. Y descubrí que Elena, por sí sola, era mucho más poderosa de lo que jamás imaginaron. La lección más grande no fue sobre negocios o venganza, fue sobre el poder silencioso de la autovalidación. La humillación que sentí esa noche en el restaurante fue la herramienta más cruel que usaron, pero también se convirtió en el cincel más afilado que yo tuve. Hay momentos en la vida en que te hacen sentir tan pequeño, tan insignificante, que crees que vas a desaparecer.
Pero ese dolor tiene un propósito. Puede romperte, o puede romper las cadenas que no sabías que te ataban. Para mí, rompió la ilusión del amor, la dependencia emocional y el miedo a la soledad. Si alguna vez te enfrentas a una humillación así, no dejes que te defina. Deja que te refine. Úsala como combustible para encender el motor de tu propia vida y acelera tan lejos de esa situación que, cuando mires por el espejo retrovisor, apenas puedas ver el humo. Mientras ellos celebraban sus victorias públicas y hacían ruido con su poder, yo trabajaba en la sombra. Mi abuelo me enseñó que los cimientos más fuertes no son los que más se ven, sino los que se hunden más profundo en la tierra. Mis noches de insomnio, mis cuadernos llenos de bocetos, mis horas de investigación en secreto, ese fue el verdadero trabajo de construcción. La victoria no se gana en la sala de conferencias frente a tus adversarios. Se gana meses, incluso años antes, en la soledad de tu propia disciplina. Así que si sientes que estás trabajando en algo que nadie ve ni valora, no te detengas. Estás sentando las bases. Y cuando llegue la tormenta, mientras los demás corren a buscar refugio, tú serás el único que permanezca en pie. También aprendí a redefinir el significado de la familia. Durante años, intenté encajar en un molde que no era el mío, buscando la aprobación de personas que nunca tuvieron la intención de dármela. Creía que la lealtad significaba aguantar, callar y sonreír. Pero la verdadera lealtad es la que te tienes a ti mismo. A veces, la familia no es la que te toca por sangre o por matrimonio, sino la que eliges, los mentores que te inspiran, los amigos que te levantan y, lo más importante, la voz interior que te recuerda quién eres. Alejarse de una dinámica familiar tóxica no es una traición. Es un acto de supervivencia y de amor propio. Es elegir construir tu propio hogar, aunque al principio solo tenga espacio para ti. No gastes tu energía tratando de convencer a los demás de tu valor. Simplemente demuéstralo. Mi éxito no fue un grito de venganza, fue una declaración de hechos. Cada edificio que diseñé, cada contrato que firmé y cada reconocimiento que recibí fue un ladrillo en el muro que construí entre mi pasado y mi futuro. La gente puede dudar de tus palabras, pero no puede discutir los resultados. Tu trabajo, tu creación, tu legado, esa es tu voz más potente. Deja que tu vida sea la respuesta a todas las dudas y críticas. No hay nada más elocuente que el sonido de tus sueños haciéndose realidad, mientras tus detractores se quedan en silencio, observando desde la distancia. Al final, descubrí que la verdadera libertad no es tener una cuenta bancaria abultada o una empresa exitosa. La verdadera libertad es la paz interior que sientes cuando ya no necesitas la validación de nadie para saber quién eres. Es despertarte por la mañana y que tus pensamientos te pertenezcan, que tus decisiones sean tuyas y que tu futuro sea un lienzo en blanco que solo tú puedes pintar. La mansión de Coral Gables, con sus jardines perfectos y sus salones silenciosos, era una prisión dorada. Mi libertad la encontré en un pequeño apartamento con vistas a un mural, porque desde esa ventana, el único horizonte que importaba era el que yo misma estaba construyendo. La riqueza no es lo que tienes, es lo que no pueden quitarte. Tu historia te pertenece. No dejes que nadie más la escriba por ti. Dentro de ti, tienes tus propios cimientos, un talento, una idea, una pasión que quizás otros han minimizado o ignorado. Ese es tu verdadero poder. Cuídalo, nútrelo, y construye sobre él, ladrillo a ladrillo, en silencio si es necesario. Porque un día, sin que nadie lo espere, esos cimientos se habrán convertido en un rascacielos tan alto que su sombra cubrirá a todos los que alguna vez te hicieron sentir pequeño. Y desde la cima, la vista de tu propio futuro será la única validación que necesites.